Señores, bienvenidos a este espacio Vivir con Fe. Aquí estoy con mi hermana, amiga, Melody Astacio. ¿Cómo tú estás, manita? Estoy bien, ¿y tú, Ricky? Tú tienes como una sonrisita así, como una contentura, ¿eh? Estoy contenta de que pudimos cuadrar y estar aquí. Me gusta mucho tu podcast. Señores, esto dio trabajo, pero lo logramos. Y yo sé que no es de que Melody que haciéndose lo importante, pero cuando uno está en gajes del oficio, yo te entiendo, a veces la cosa se pone como media difícil. Medio agria, sí. Sí, señora, la agenda en estos días está difícil. Está bueno. Claro. Mi gente, Vivir con Fe, ustedes saben que aquí nosotros traemos y ponemos sobre la mesa historias reales de gente normal, de gente cotidiana, que quiere demostrar y poner en evidencia su caminar con Dios. Y esta mujer, yo voy a deleitarme con ustedes. Yo estoy aquí en vivo, pero yo me voy a deleitar con ustedes porque yo conozco solamente un poquito del testimonio que vamos a escuchar el día de hoy. Yo nada más sé 2 o 3 cositas, la verdad. Así que aquí vamos a conocerte todos. Y aparte de eso, yo quiero que tú aproveche el tiempo y saque esa guitarra que hay aquí. Ahora mismo, ya. Así de una vez. Bueno, pues le vamos a hacer. Claro. Sí, ay, tú dijiste que eso es como para gente normal. Yo no soy tan normal, Ricky. Pero ¿Tú sabes ¿tú que me aceptas? No, si yo te acepto. Tú No. sabes que decimos gente normal porque a veces la gente como que piensa del cristiano como que es como una especie de extraterrestre. Sí. Tú sabes, como que una gente que está por allá, lejos, fuera de la realidad, de la órbita, exactamente. Pero realmente no, somos gente normal, comunes y corrientes, que no podemos callar lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Verdad que no? Amén. Señora, esta mujer es cantante, adoradora y aparte de todo, haces un servicio muy importante en la iglesia, porque a la gente le gusta la excelencia. Gloria a Dios. Entonces esta mujer prepara coro y de todo, así que ya ustedes saben. Cocheo y una serie de cosas. Claro. Cada vez que yo pienso, y la taza de Alcatraz. Aquí estamos en tacita de café, muy importante. Julio, cuando tú quieras podemos mandar a buscar la tacita de Vivir con Fe al patrón. Y vamos a aprovechar y tener un tiempecito, una adoracioncita. Cada que yo pienso, yo te lo dije, cada que yo pienso en este podcast, pienso en una canción que da en mi disco que se llama Tengo Fe. Porque vivir con fe es una de las cosas que dice. Entonces, Vivir con fe. Dice, no sé cómo será mañana, pero tengo fe. No tengo control de todo, pero tengo fe. Puesta está mi mirada en aquel que nunca falla, el que no cambia y sigue siendo fiel. Promesas, siempre cumples tus promesas, aún no vea que florezcan, nada se pierde en ti. Camino confiada en tu victoria, si no veo lo que viene, mis ojos pongo en ti. Tengo fe. Nuestro Dios, nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Así es. Así dice. Vivir por fe y no por ver. Y no por ver. De eso se trata la fe. Ajá. Efectivamente. ¿De dónde sale esa canción? Esa canción es, El Puente es un himno de los Getty, del Ministerio de los Getty, que son unos esposos que hacen himnos contemporáneos, y se llama By Faith en inglés. Justo yo estaba haciendo mi devocional un día con ese himno, y entonces nació Tengo Fe. Y bueno, busqué lo derecho y todo, y dije, necesito como incluirlo, porque no estaba completo sin ese puente de ese himno, que es tan significativo, y que mi crecimiento en la fe me acompañó bastante. Entonces, bueno, de ahí hicimos como el mashup y ahí está. Y definitivamente,
cuando hablamos de la fe, también está muy conectado con un elemento que tiene tu CD, Ay. que es el hecho de florecer, Ujú. que ese es el nombre del CD. Del CD, nosotros estamos viejos. Que decimos, Sí, tú sabes, uno dice CD, pero amén, ¿usted entiende? yo le digo, mi esposo, el que me dice de que, ¿por qué tú dices CD? Nadie dice CD. Y yo digo CD. Bueno, yo No digo soy CD. suficiente. Lo siento, yo también. Tenemos quórum. Me culpa. Melody, háblame un poquito, porque sé que hay una historia Ujú. detrás de, y en eso es que quiero enfocarme. Sí. Quiero conocer la historia de cómo surge la idea de este álbum. Yo sé que, imagínate, el que es músico, tiene vocación artística y compone, eso es algo nato. Ujú. Sin embargo, ¿cuántos años tú tienes? Yo 25. A los 25 es que tú estás sacando una primera producción. Sí. O sea, tiene que haber pasado muchas cosas Ujú. para poder llegar aquí. Te decía ahorita que yo tengo mucho tiempo en tarima, o sea, desde pequeñita, y yo sé que hay esta controversia de que no, la tarima, el altar, yo sé que son cosas distintas, pero en ambas, vamos a decir como en el tema del meneo artístico, Sí. desde muy pequeña, o sea, mis padres tenían un sello disquero. Cuando yo tenía como 4 o 5 años, yo le andaba atrás a todos los artistas y adoradores cristianos que tú puedes imaginar de la ola de los 2000. Isabel Valleter, Cerciel, Marco Yaroide. O sea, todo el mundo. Gente que ya no está cantando porque tuvieron un ministerio bellísimo también. Cuando eso empezó el rap cristiano, que no era tan común. Y bueno, ahí anduve desde chiquitita. Y en el colegio fue que me di cuenta que cantaba. O sea, yo fui al colegio cristiano también. Y realmente eso fue como la primera plataforma y el primer acercamiento. Porque en la iglesia ponía a todo el mundo a cantar. O sea, en una iglesia pequeña. Ahí Claro. no era como alguna cosa extraordinaria. Pero en el colegio sí. Y ahí... Sin embargo, eso es como agridulce, porque muchos de los artistas más predominantes, principalmente músicos, salen de las iglesias. Sí. Y son tremendos. Sí. Yo diría que los mejores Ujú. han salido de ahí. En mi caso, como mi iglesia era pequeña, sí como que cantaba mi mamá, cantaba mi papá, cantaban los hijos de los misioneros, como que yo lo veía como algo más normal. Sí. Pero ya en el cole, entonces en mi colegio hacían capillas los viernes o los miércoles, un día de la semana, y ahí estaba yo cantando siempre. Entonces desde muy pequeñita me fueron llevando como por ese camino que, aunque hoy yo sé que es lo que Dios soñó para mí, en ese momento fue algo como muy natural que se fue dando. Ujú. Y en momentos y en ocasiones yo no podía como realmente, como de verdad asumir lo que yo estaba haciendo, que era más que cantar, una vida de adoración y de dirigir alabanza desde muy, muy, muy temprana edad. Entonces... Que son dos cosas completamente muy diferentes. Muy diferentes. Y ojo, no es que haya sido algo malo, sino que sí me costó un poquito más de edad y de madurez entenderlo y asumirlo como una identidad propia. Sobre todo cuando salí a estudiar música, que entonces cantaba en ensamble y tenía como los dos mundos ahí de la tarima y del altar. Pero siempre yo como que sabía que en algún momento yo iba a grabar un CD. Un CD. En ese tiempo sí eran CD. A grabar un CD o hacer, como que eso para mí era algo que iba a suceder Ujú. en algún momento. Y empecé... Tú sabes que tú deberías de quemar un CD, literal. Sí, yo iba a hacer CD. Lo que pasa es que es tan escaso que de verdad es toda una logística, más de lo que tú te imaginas. O sea, es un lío para conseguir un CD. Ajá, o sea, para conseguir la cajita. Ajá. Un lío. O sea, aquí no hay. Ya tú sabes. Ya tú sabes, o sea, un lío, pero bueno, eso está en plan, porque ese es mi sueño, poner mi guagua yo la compré para que tuviera Tú estás CD relajando. player, no, en serio. O sea, literalmente tú tienes un CD player en tu casa. Sí, o sea, yo veía... O sea, no fue que vino con el carro, ¿no? Tú Sí, solo pusiste. No, vino con el carro, pero Ah. era una de las cosas que yo me fijaba. Yo dije, ay, sí, tiene cosas de CD. Tiene CD. Tiene CD. Dios. Eso, o sea, de verdad. Melody. En serio. Entonces sí, la música siempre constante y ya la gente lo tenía como parte de mi identidad. Al punto de que yo me salí un poco de esa identidad un tiempo. Cuando entré a la uni, que estudié comunicación, yo quise como salirme porque yo necesitaba ver qué era lo que yo realmente iba a hacer con mi vida, pero el Señor me trajo de nuevo a la música y empecé a escribir canciones, que yo creo que era como la parte de mi identidad que me hacía falta. Fue pasar por procesos que me hicieron empezar a escribir canciones. Y ya yo había recibido del Señor Florecer desde como los 19 años. Ese era como, hacia eso era que yo estaba trabajando. Yo trabajaba hacia Florecer y ese era como el nombre del álbum que yo iba a sacar en algún punto.
En el 2020 empecé a sacar sencillo, empecé a sacar música, hice hasta un crowdfunding, todo con Florecer en la cabeza, pero yo no tenía las canciones de Florecer. Yo tenía un montón de canciones que yo realmente había escrito, pero que no eran tan propias. Y yo empecé a sacarlas, algunas, otras no. Algunas me dijeron la gente, eso no sirve, no lo saques, no esto, un dineral. Y justo en el 2022, cuando yo saco la canción que le saqué a mi esposo, Amor en la Medida, que eso iba, mira, viento en popa, o sea, eso estaba pegado. Pegado. Y ya yo tenía lo que iba a hacer Florecer, que era más que un álbum, ahora yo lo veo así, era como una compilación de canciones. O sea, saqué, te escribí, vamos a juntarla todita, vamos a hacer un disco. Incluso iba a haber covers, como que era todo bien como racional, en un sentido, ¿no? Uh-huh. No, yo no había realmente ni siquiera entendido. O sea, el disco se iba a llamar Florecer, yo ni siquiera sabía cómo funcionaban la planta, cómo florecían. O sea, yo tenía una fijación por las flores, porque yo así lo había sentido del Señor, pero yo como que no había entrado en ese concepto. Y justamente sacando esa canción que se hizo challenge, ahí todo el mundo subió cosas, eso duró como 8 semanas en el top de radio, o sea, sonó en radio secular, o sea, una locura, como que ya ahí, ya yo dije, bueno, pues ya, ahora sí, estoy pegándome. Me voy a lanzar, que yo me meto al estudio para terminar las 2 canciones que le faltaban al álbum. Justamente eso fue en finales de febrero y me empezaron unos dolores de cabeza fuertes. Yo estaba muy estresada por los dolores de cabeza. O sea, los dolores de cabeza me causaron estrés porque yo no sabía por qué eran. Pero yo me tranquilicé, me calmé, dije, bueno, cuidado si es el mismo estrés, déjame ponerme a descansar. Uh-huh. Yo siempre he sido como medio migrañosa y hasta nos fuimos mi esposo y yo para Constanza a pasarnos un tiempo allá para despejar la mente, relajarnos y tal. Y hablé con mi psicóloga y todo, y ella me dijo, no, o sea, tú no te ves como que tú deberías estar muriéndote de un estrés. Y cuando bajamos de Constanza, recuerdo un domingo, el lunes, estando yo en casa de mi mamá, ya yo tenía un dolor tan fuerte de cabeza que me explotó un vaso capilar del ojo. O sea, yo tenía ese ojo rojo, el ojo izquierdo, rojito. Y yo decidí irme a casa de mami para descansar un poco, recién casadita, yo tenía como 6 meses de casada, y el dolor de cabeza me noqueó. O sea, yo recuerdo que yo estaba como sentada en la cama viendo el teléfono y de repente yo me desperté. O sea, fue como, yo ahora sé que quizá, no fue que yo me dormí, sino que quizá yo perdí el conocimiento o algo así, pero fue como, me sobrecogió y yo, inconsciente, y ¿qué digo yo que me dormí? Bueno, y cuando me desperté yo no sentía nada del lado izquierdo. Hacía días que mi esposo me había dicho, pero vamos al médico. Y yo había hecho una cita con un neurólogo, yo no lo veía como con tanta importancia. Porque yo sí me quería haciendo como que, la mayor, que tú sabes, como que dale para allá, no te amedrentes por nada, uh-huh. Bla, bla, bla. Y cuando yo intenté decirle a mi esposo como que sí vamos al médico, yo no podía hablar. O sea, yo tenía la cara completamente torcida y no verbalizaba nada. Y ahí fue que yo me asusté. Porque ahí yo dije, ok, ahí está pasando algo. Y yo le vi, mi esposo indiecito, y yo le vi la cara que se puso blanco. Y yo dije, bueno, está pasando algo. el tipo pasó de morenito a blanco. A blanco en 2 segundos. Y fuimos a la clínica, no le dijimos nada en mi casa. Fuimos a la clínica, en la clínica no me atendían y yo haciéndome la matatana, yo no me podía mover, pero yo vi una gente que venía como con una muleta. Y yo le di al asiento y me paré, me quedé en una esquina así, recotado, yo me acuerdo. Entonces, como me vieron así tan natural, no me hicieron caso, me mandaron para mi casa con una Dramamine, o sea, un medicamento para el mareo, Dramamine, qué sé yo. Y ya. Y por motus propio nosotros decimos, oye, tengo la cara completamente torcida, o sea, mi cara estaba, yo tenía una parálisis facial. Producto de lo que yo ahora sé que es un derrame cerebral, que en ese momento era como que, ay, mira, te dio una migraña, mi niña, vete para tu casa. Wow. Y yo sabía que había algo mal en mi cuerpo, pero yo no quería como hacerme la víctima, tú sabes. Entonces yo entendía que yo tenía que seguir. Eso fue un lunes. El miércoles yo estaba en el trabajo, con mi cara torcida, con mi lado como medio malo. Y el jueves fue que me hice una tomografía porque ya, aparte de que los dolores de cabeza eran incesantes, comenzó el vértigo y todos los otros síntomas.
de una parálisis facial. Tú conoces a César Augusto. Claro. A César Augusto le pasó algo similar, un amigo en común. Y él es que me dice, bueno, amiga, usted tiene que ir a hacerse una tomografía, eso no es normal. Mira, me mandó fotos de cuando le pasó, él también es médico. Y bueno, ahí me hice la tomografía y se ve un lado de mi cerebro, el lado izquierdo, como inflamado, con una anomalía genética, supuestamente, que cuando yo veo mis tomografías anteriores, porque yo sí me había hecho tomografía de antes, por el mismo tema de la migraña, no existe. O sea que yo no tenía un lado más grande por genética, yo tenía un lado más grande porque estaba inflamado. Sí. Y después lo supe. Eso, yo sé que se oye como que, ay, qué largo, pero fue el inicio de todo un trayecto. Cuando yo llego a casa con esos resultados, que el neurólogo me dice, tú estás tomando esto, anticonceptivo, qué sé yo cuánto, ¿verdad? Yo justamente había dejado los anticonceptivos un mes antes porque lo sentía así en mi corazón y él me dijo, bueno, ¿por qué? Bueno, porque te hubiesen muerto. O sea, así mismo me dice así que, no, te hubiesen muerto. Y yo, ok, gracias, porque eso resulta que yo tenía un riesgo de coagulación muy alto. Wow. Me acabo de dar COVID, yo me puse ¿verdad? Uh-huh. Y entre eso o sea, yo tenía un riesgo de coagulación muy alto, un coágulo en el cerebro y que no se reabsorbió, derrame. Eso me dejó prácticamente inhabilitado en muchos sentidos, pero yo seguí, o sea, lo más lindo es que yo seguí mi vida, lo más normal que pude. No, chilling, como que no está pasando nada. Nada. Y te voy a decir algo, el Señor le dio a mi mamá una sabiduría, porque en medio de todo eso, yo dije, bueno, yo me voy a tomar como unos días para descansar. Yo hice entrevistas del Mediatur, yo no la... sí. Y estoy yo de lado. Porque el Señor me puso a prueba de verdad, pero no fue mi cuerpo, fue mi dependencia de Él. Claro. Tú sabes, porque yo no estaba dependiendo de Dios, yo estaba dependiendo de mí misma en ese momento. Y yo no entendía que yo tenía que detenerme. Yo tenía que detenerme porque mi cuerpo estaba al grito. Sí, colapsando. Y mi mamá, recuerdo que fue y me llevó un aciclovir, que es un medicamento antiviral, y yo le digo, mami, ¿para qué tú me das eso? Porque los síntomas no cesaban, o sea, se agudizaban y se agudizaban, al punto de que yo hablaba contigo y yo tenía como un mini calambre, como una mini convulsión, como y me iba así de repente, y mi mamá me decía, eso no es normal, y ella investigando dijo, a mí me parece que tú hiciste una encefalitis herpética, y yo, mami, ¿qué es eso? En efecto, luego viendo con la doctora Telía, infectóloga, me confirma que sí, que eso es exactamente lo que pasó y que todavía yo tengo presencia muy alta de ese virus en mi cuerpo. Tomando la dosis, yo tomé dosis de aciclovir y el aciclovir lo que hizo fue darme un efecto contrario de alergia. Yo me llené de ronchas, yo no podía caminar del dolor tan grande que eso me ocasionó, se me quedó en el sistema nervioso. Yo duré aproximadamente 9 meses. Hermana, pero fue un proceso. O sea, no fue de un día para otro. Aparte de eso, le hicieron o sea, tú pasaste por una contraindicación prácticamente. O sea, te indicaron algo que estaba... Sí, exacto. Pero eso era lo que yo necesitaba tomar. Lo que pasa es que me explicó la doctora que el virus estaba como tan en mi cuerpo que hizo resistencia a la hora de salir. Para que tú entiendas números, yo estaba, para tú estar positivo de Epstein-Barr o herpes simplex, eso es más que 1. Una persona con encefalitis herpética hace un 200. Yo lo tenía en 47,000. Que los médicos que vieron ese número estaban como que esto no es posible. O sea, tú no eres posible. Me dijeron muchas veces, porque yo fui a más de 30 especialistas, me dijeron muchas veces, no, porque es que todo tu número apunta a que tú hiciste esto y esto, pero es que tú te ves muy bien, tú te ves muy sano, eso no es lo que tú tienes. Tú seguro lo que tienes es depresión. Y yo, gastando dinero, yendo a especialistas, porque estoy diciendo, o sea, di que teníamos la solución, pero mi cuerpo no aceptaba nada, mi cuerpo no quería nada con nada. O sea, yo, después hice primero la encefalitis que me causó el coágulo, que me causó el derrame, que me deja entonces con la parálisis facial, ¿verdad? Al mes y medio yo hago un segundo derrame en un Uber, que no se me olvida nunca, porque justamente eso está en video. El pobre Uber, yo no sé cómo él siguió haciendo Uber después de eso. Justamente yo me estaba comenzando a sentir mal y estaba a punto de grabarle un video a Edward, mi esposo, para explicarle cómo lo que yo me sentía, y me di cuenta que ya no podía hablar, y ese video está ahí, y yo hacía como, y me iba. Y el Uber, entonces, era llegando justo donde yo iba,
ahí yo logré decirle a Siri que llamara a la persona con quien yo me iba a juntar y esa persona entonces me llevó a la Abreu, a la clínica, perdón. Me llevó a la Valga clínica. la payola. Me llevó a la clínica y entonces ahí es que yo me quedo con las secuelas más permanentes de mi condición, que es cuando ya todo esto se instala en el sistema nervioso y yo comienzo a tener un dolor que no me deja funcionar. Y ahora yo sé que eso se llama neuralgia postherpética, que es cuando el virus del Epstein-Barr y del herpes se instala en tu sistema nervioso y es como si se los comiera los nervios. Entonces yo llegué a un punto que la ropa a mí me molestaba. La ropa. O sea, yo no podía tener ropa puesta porque me dolía. Y cuando ya hacía esas crisis de dolor, nadie me podía tocar, ni siquiera. Yo tenía que estar de lado así en un mueble porque yo no podía funcionar. Wow. Y en medio de todo eso, se queda florecer en el aire. Que era lo que yo sentía que, y yo creo que nunca lo he puesto de esta forma, yo sentía que yo necesitaba seguir porque yo no quería que la música se quedara en el aire, porque era como lo que yo más quería hacer en el momento. Es que yo, por lo menos, mientras te estoy escuchando, lo que puedo como interpretar, y tú me dirás si es así o no, o sea, que ese era tu sueño. Sí, eso era, o sea, yo... O sea, a ver, hay que hacer una distinción entre tus sueños y los sueños de Dios. Claro. Hay veces que coinciden, hay veces que tú caminas y de repente tú haces así, ¡fup! Y te va por otro lado. Uh-huh. O sea, no siempre estamos alineados con el Señor, es una realidad. Uh-huh. Entonces, aparentemente, aquí había como una disputa de ese tipo. Sí, total y absolutamente. Yo tenía promesas, o sea, yo sabía que se supone que lo que yo tenía que hacer por el resto de mi vida era cantarle al Señor. Entonces, para mí era totalmente incongruente que yo estuviera pasando por una situación que no me lo permitiera, porque físicamente, aunque yo iba a trabajar, aunque yo hacía todo lo que hacía, después yo no funcionaba. O sea, mi cuerpo no me daba abasto para yo hacer todas las cosas que yo estaba haciendo para mantener un espejismo de normalidad. Yo con esta condición yo me fui de viaje. Yo seguí trabajando. Yo hice una loca. Tú estás burlada. No, una loca. Y hasta que llegó un punto que, te estoy diciendo, el primer derrame fue en marzo. En agosto ya, luego de que yo había hecho todo eso, mi cuerpo se apagó. Yo me quedé en cama por muchísimo tiempo. Todas mis vacaciones casi fueron estando en mi cama, sin poderme prácticamente mover. O sea, no te voy a decir que, silla de ruedas, no. Pero no pudiendo hacer todas mis actividades. Yo no estaba cantando en la iglesia, yo no podía estar de pie, yo no podía agarrar mi mochila, yo no podía tocar mi guitarra porque las manos no me daban. Yo no tenía fuerza y no podía agarrar un cuchillo. Yo estaba usando bastón, yo me estaba bañando sentada. Y eso ni siquiera miembros de mi familia lo sabían. Porque todavía en ese punto yo no me había atrevido a ser vulnerable y a entender que yo necesitaba parar. Y que había una condición física real, un virus que estaba atacando todo mi sistema nervioso que requería que yo tomara el tiempo de rehabilitarme. Y es en ese momento donde yo escribo la primera canción que escribí como parte del nuevo disco, porque todas las canciones del disco, casi 10 de las 13 son escritas en este proceso. Que yo tenía Florecer, pero yo no sabía lo que eso era. Y cuando yo me pongo a leer sobre el tema de florecer, me entero de que las flores, muchas de ellas, las que no son evergreen, sino que florecen en primavera, tienen un momento donde tienen como un gen neutralizante que literalmente las paraliza para que no mueran en el invierno. Porque si siguen creciendo en el invierno van a morir. Y yo me vi ahí. O sea, yo dije, tú no eres flor, tú no vas a florecer, como que coge. O sea, eso fue lo que el Señor usó, su propia creación y su propia naturaleza, para darme a entender a mí lo que yo tenía que aceptar. Yo estaba pasando por un invierno donde yo no podía crecer en ese momento, donde yo tenía que estarme quieta. Y ahí escribo una canción que se llama Aquí estoy. Y es como una de las canciones más vulnerables que yo he escrito, porque literalmente dice, Señor, yo estoy en la prueba otra vez. Yo pensaba que ya yo había salido de esto. Yo no quiero. O sea, yo no quiero. Y cuando la produjimos, yo cuando la escribí, yo sentía que me ahogaba, porque ya ahí yo sí entré en un cuadro depresivo, empecé a sentir ansiedad por primera vez en mi vida de esa manera.
Yo nunca había tenido un ataque de ansiedad, yo nunca había tenido un ataque de pánico hasta ese momento, cuando ya hasta mis amigos se cansaron de tener que lidiar con esta persona ambivalente que no acepta su realidad, que no acepta ayuda, que no acepta nada, porque yo no aceptaba nada. Yo estaba en mi, no, yo puedo. Pero yo no podía nada, nunca, en ningún momento. Y entonces es en ese momento donde, aparte de que empiezan a pincharme como un muñeco de vudú, a ver que yo tengo, me hicieron un examen de lupus, de cáncer, de muchísimas cosas, porque ya mi cuerpo estaba como cuando algo se deconchinfla, que comienza a soltar pieza, así estaba mi cuerpo. Que tú no sabes ni por dónde que ni por dónde que tú le vas a entrar. O sea, de verdad, ya yo estaba, que yo había perdido toda mi fuerza del lado derecho. Yo hice algo que se llama hemiplegia. Al principio era solo parálisis facial y hemiparesia. Luego terminó siendo hemiplegia, que el que es completo. O sea, ya tú perdiste tu sensibilidad del lado derecho por desgaste. Yo desarrollé artrosis. Me diagnosticaron, aunque yo nunca lo recibí, con fibromialgia. O sea, mi cuerpo dijo ya. Y era en esos días, cuando yo tenía esas crisis de dolor, que de verdad yo no podía ni siquiera abrazar a mi esposo, de tanto dolor que yo sentía, donde yo escribí el disco. Empecé y terminé de escribir el álbum en esos días. Yo tenía ideas, tenía canciones que luego completé, como Florecer, que estaba escrita, pero le faltaba un algo. Y yo creo que el algo que le faltaba era entender qué era eso. Uh-huh. Y ahí es que yo realmente empecé a aferrarme al Señor. Porque en un Puertas Abiertas, precisamente, que fui, yo tuve ese cara a cara con el Señor donde Él me dijo, tú no me has pedido que te sane. O sea, tú... Yo no había orado por sanidad en ningún momento. Yo pensaba que en algún momento en el camino eso iba a pasar. Que era algo que iba a pasar. Pero en ningún momento yo me había puesto delante del Señor y haberle dicho, Señor, sáname. Por favor, si es tu voluntad. Eso yo no lo había hecho. Yo estaba muy enfocada en la parte de no caer en depresión, de andar con una actitud positiva, de que si yo qué. Pero yo no me había enfrentado con la realidad de que yo sí estaba enferma. Porque también hay un grupo de gente que te dice, no, tú no estás enfermo, declara en el nombre de Jesús que tú no estás enfermo. Pero pasa nada, tú tienes que estar enfermo. O sea, si tú nunca te enfermas, nunca te vas a sanar. O sea, tú sabes. No es vivir una vida de enfermedad, pero sí estar consciente de tu realidad, que fue algo en lo que yo nunca aterricé. Claro, te llevan a un terreno de una fe que no es real, no. Una super fe, como se le dice. Uh-huh. Y aquí destaco algo que me ministra mucho y creo que puede ayudar a mucha gente. Hasta que tú no fuiste vulnerable delante de Dios, porque el tú pedirle al Señor, Señor, sáname, era como el elemento que Dios estaba esperando que tú hicieras, como una demostración a ti misma. Exacto. De que tú estabas rindiéndote delante porque de Él. Él no lo necesita. Pero cuando tú ves todas las historias de Jesús en la Biblia, cuando Él sana gente, la gente siempre se acercaba a Jesús, uh-huh, pidiéndole ser sanado. Y era algo que yo, no era que me rehusaba a hacer, pero que como tanta gente me decía, no, tú lo que tienes que calmarte, y seguro un poco de estrés. Yo sentía como que en el momento en que yo reconociera que había un ingrediente personal en todo lo que estaba sucediendo, yo iba a invalidar todo lo que yo había sufrido, todo lo que mi cuerpo había pasado, y que yo iba a invalidar como todo lo que yo me había esforzado por no dejarme caer, por seguir adelante, por tener la mejor actitud. Como que en el momento en que yo reconociera que yo necesitaba sanidad física y sanidad interior, ambas, porque una incide en la otra, yo sentía como que yo iba a reconocer que como que yo iba a echar a perder todo el esfuerzo que yo había hecho. Y eso ya es algo... Eso es orgullo. Claro, Plain simple. O sea, eso no es otra cosa. Eso no es otra cosa, eso es orgullo. Y mira, yo quiero aprovechar este punto para hacer una exhortación. Porque es muy fácil que nosotros podamos caer en ese terreno y no nos demos cuenta. Y si usted está padeciendo de alguna enfermedad o tiene alguna condición, creo que es el momento de usted presentarse en intimidad delante de Dios y ser vulnerable delante de Él. Uh-huh. O sea, a usted no se le va a caer el pedazo porque usted le diga a Dios lo que ya Él sabe. Exacto. O sea, esa es la realidad. O sea, el Señor sabe que tú estás pasando por un proceso, que tú estás en ese invierno. Uh-huh.
Sin embargo, Él quiere que tu corazón dependa de Él. Exacto. Y que tu corazón se muestre delante de Él tal y como Él sabe que está. Porque para Él trabajar contigo, o sea, es necesario que tú lo dejes trabajar. Pero muchas veces nuestro orgullo no lo permite. es lo que impide que Él haga el trabajo a corazón abierto con nosotros. Y es difícil porque cuando tú tienes una condición invisible que no se ve, muchas veces la gente subestima lo que tú estás pasando. Y como no lo ve, mucha gente, o sea, habían días en los que yo hacía mi mayor esfuerzo posible, físico y emocional, por pararme a ir al trabajo, a juntarme con unos amigos para no dejar de... Yo iba a la juntadera y yo iba a dormirme así en un mueble. Dije, señor, no estoy aquí. Y aún con ese esfuerzo que uno hacía, la gente entonces te decía, no, mira, tú no te puedes dejar caer, tú tienes que... Y tú dices, pero tú no me estás viendo aquí, yo sé si estoy aquí por eso. Entonces, eso te crea como esta coraza donde tú te haces el fuerte porque tú sientes que nadie te está tomando en serio. Pero el Señor sí te toma en serio. Y el Señor sí sabe lo que te está pasando. Entonces, ¿qué otra aprobación o compañía tú necesitas? Si el Señor es tu porción y tu copa realmente, ¿qué tanta otra aprobación y compañía tú necesitas? Y eso fue algo que se puso muy a prueba en mí. O sea, yo necesitaba que todo... Yo trataba de que nadie supiera al máximo lo que a mí me estaba pasando fuera de mi círculo cercano. Incluso te digo, hay familia mía que... La gente entendió que yo me había desaparecido porque me casé, porque nadie se imaginaba. Claro, porque que, aparte de todo oportuno, ¿eh? Sí, 6 meses de casada yo tenía. Dios mío. Cuando me dio el primer drama. Pero no lo compartía tanto por ese temor. Y justo en estos días alguien me dijo, tipo, tú no deberías hablar mucho de eso, porque que entonces tú vas a ser como la víctima y tú no puedes ser la víctima. Y yo me quedé pensando como que yo no soy una víctima, yo soy un milagro. Claro, también luché mucho aún después de escrito el álbum, luché mucho con eso de, wow, yo tengo tantos años construyendo una carrera, como que yo no quiero que ahora sea como que, ay, la que se enfermó y wow, que... Pero es que como no. que voy a aprovechar voy a la plataforma de la enfermedad para... un testimonio. Claro. No, pero sí, eso me marcó porque yo dije, yo no soy una víctima, yo soy un milagro del Señor. Claro. Y soy un milagro de obediencia, porque cuando ya por fin yo tengo ese embruje con el Señor, que empiezo a encontrar respuestas, porque no fue que un día yo me levanté y ya yo me sentía bien, fue que empecé a encontrar respuestas médicas de lo que me había estado sucediendo, que no las tenía antes. Empecé a dar con los médicos indicados, empecé como a dar con las analíticas correctas. Las enfermedades así son raras y son un poco difíciles de tratar y de diagnosticar, sobre todo cuando son secuelas. Pero es en ese momento cuando recuerdo que en noviembre, 3 o 4 meses después de yo haber escrito toda esta música o terminado toda esta música, entonces recibo esa instrucción de parte del Señor de ahora grábala. Así de la nada. Uh-huh. Y yo, pero más o menos, o sea, ¿cómo? ¿Y cómo? Yo no tengo dinero, yo no estoy saliendo a cantar, que es mi otra, ¿verdad?, fuente de ingreso en ese sentido. Yo no sé cuándo lo voy a sacar. Yo no puedo pararme a grabar un video musical. O sea, ¿qué hago? ¿Me tiro en una cama de hospital y que me lleven la consola ya? O sea, todas estas cosas yo lo estoy diciendo en mi cabeza. Y recuerdo que estaba viendo un documental precisamente de como... Y yo arranqué a llorar. Y me puse, ¿qué es lo que te pasa? Y yo dije, que yo tengo que grabar el álbum. Y él me mira así como, tú no me lo estás diciendo de verdad. Tú te estás volviendo loca. O sea... ¿Qué? O sea, no, porque que esas son las cosas, esos son los jueguitos de Dios. Sí, porque... O sea... tú y yo acabamos de tener una conversación. Está bien. Mala mía. Resolvimos. Pero ahora, o sea, que lo grabe. ¿Cómo que lo grabe? O sea, yo me acuerdo que yo compré una interfaz. Mi papá me regaló como un pianito. Yo empecé a apoyar Pro Tools y qué sé yo qué. Pero no era suficiente, o sea, no había forma. Y el Señor me conectó con mi productor, que es Adiel Santana, a quien yo siempre le voy a estar agradecida. Porque no es todo el mundo que agarra. Yo me acuerdo que mi bastón es muy lindo, porque mi bastón lo tengo en la casa todavía, es de flores. Amarillo, con unas flores bellísimas. Y yo llego así, donde Adiel, con mi cosita, y le digo, mira, que yo tengo un álbum, le llevo un PowerPoint. Mira, este es mi álbum, y
y el Señor quiere que yo lo grabe, y no obligado que sea contigo, pero, o sea, tú me caes muy bien, y yo siento que lo podemos hacer, y yo necesito que tú me des una cotización. El único problema es que yo no sé cuándo yo lo voy a sacar. Porque, mira, el jueves, era como un jueves, el jueves me van a hacer una punción lumbar y de ahí van a ver qué es lo que va a pasar conmigo. Eso no va a salir mal. O sea, si sale mal yo pudiera quedar invalida, pero eso no va a salir mal, no te preocupes. Y después, y Adiel así, no, manita, vamos a orar. Dice, después me manda una cotización. Yo con la cotización le digo a Eduardo, bueno, mira, esta es la cotización. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con yuca o con...? O sea, ¿qué es lo que vamos a vender? ¿Qué parte de mi cuerpo voy a donar a la ciencia? Y de verdad el Señor proveyó la forma. El Señor puso a gente. Lo primero que el Señor puso fue como que había el que aceptar eso, porque aún a ti te están pagando. Tú no aceptas un proyecto que tú no sabes para dónde va a ir, porque eso está en tu portafolio. Entonces, hasta ese momento, o sea, yo empiezo a grabar el disco y yo no, ya ahí sí fue como que el momento hardcore de vivir por fe, porque yo empiezo a grabarlo cuando todo el mundo me dijo a mí, no haga eso, ahora no es el momento de tú hacer eso. Y yo recuerdo que el primer día que fui al estudio, justamente le estaban dando la noticia de que él iba a ser papá, de nuevo, por segunda vez. Y yo no me dije, ay, Dios mío, ahora con más razón este hombre. Te va a soltar en banda. Puesto para su muchacho. Él tiene que salir a buscar el pan de su casa. Claro. Y yo no le, o sea, no era que no le estaba pagando, claro, pero es diferente, o sea, no un proyecto al que tú le ibas a sacar algo inmediatamente. Entonces, yo empecé a grabar Florecer sin tener nada. Yo empecé a escribir Florecer sin tener nada resuelto y empecé a grabarlo sin tener nada resuelto. En el proceso de grabarlo, entonces, fue cuando yo empecé a recibir ya rehabilitación física, emocional también. Y a través de ese proceso yo siento que el Señor sanó muchas cosas de mi corazón. De ir al estudio, de grabar, de ver, de crear las canciones. O sea, yo me pasaba los días allá. Yo tengo videos poquitos, pero retorciéndome del dolor en el piso, pero cantando, porque esa era la instrucción que el Señor me había dado de lo que yo tenía que hacer. Y ya fast forward, el día de la entrega de la mezcla, que fue como 2 días antes de que naciera el chichi de Adiel, el chiquito, yo acababa de terminar mi última terapia física, rehabilitación física, y acababa de empezar otro tratamiento que me mejoró muchísimo, que si yo estoy parada, puedo dar un concierto, me paro cantando, por eso. Wow. Por esas respuestas que el Señor puso. O sea, básicamente tú terminas ese proceso, en teoría, una etapa importante de ese proceso, con el bebé en la mano. Uh-huh, con ambos bebés. Sí, claro. El del productor y el CD mío también, claro. Ajá. Por supuesto. O sea, siempre hubo retos en el camino, pero eso fue como el acto de obediencia, yo creo, más grande. No fue nada más rendirme delante del Señor y decir, bueno, pues empecé a componer, sino, o el Señor me dijo que decir, sino empezar a grabar y a producir, porque mucha gente ve a uno y cree que la cosa está resuelta. La cosa no está resuelta. Claro. El Señor es que la va poniendo, y por eso para mí es como tan especial esta etapa, porque es un producto de la fe, no de mí porque soy la que más tengo fe, sino del Señor recordándome todos los días en quién poner mis ojos y en quién poner mi fe. Y de verdad, Ricky, que el Señor proveyó de una manera tan perfecta, sigue proveyendo de una manera tan perfecta, y hay tantas vidas ahora mismo, no di que miles porque somos emergentes, pero hay mucha gente que de verdad está siendo bendecida y está siendo impactada por esta historia y este testimonio, donde yo no menciono en ningún momento no podía caminar y ahora camino, pero cada quien le ha dado ese significado y el Señor ha tratado con cada quien a través de cada una de las canciones que hay en el disco. Claro, y esa es la belleza, realmente. Sí. Esa es la belleza. Y yo puedo ver aquí rápidamente como una comparación entre tener una fe falsa, ficticia, una fe exagerada, uh-huh, una fe desproporcionada, y una fe real que en el momento oportuno tienes que ejecutarla. Sí. Porque una cosa es tú negar la enfermedad y otra cosa es
en medio de la enfermedad tú ir dando pasos de fe. Ujú. Pasos de fe a tal punto de lo que tú estás comentando y estás contando, de que el Señor te manda a grabar en medio del dolor. Y de la incertidumbre total, porque, o sea, ya todavía y sin cuarto. Y sin cuarto, sobre todo. Señores, grabó un disco muy caro. Claro. Muy caro. O sea, yo puedo decir que trabajé con excelente músico, con un excelente productor y todo eso. Y yo que fui al lanzamiento, que gracias al Señor pudimos ir, en verdad te puedo decir, óyeme, yo salí de ahí o sea, ¿cuándo es que va a salir? ¿Cuándo es que va a salir? Ay, tan lindo. Sí, porque me quedé como conectado con las canciones y de verdad que la producción es chulísima y sobre todo, tú sabes, la administración. Porque al final del día de eso es que se trata. Tú empezaste ahorita hablando de tu etapa de artista y la transición que hiciste hacia una adoradora. Sí. Y se habla mucho de eso y sí, se toca mucho ese tema, pero realmente en la práctica Sí. nosotros vemos mucha gente de altar que no tienen proyecciones de artistas, pero se están comportando como artistas. Peor. Porque al final del día el tema de la adoración es un tema más del corazón. Sí. Es un tema más de tu rendición al Señor. Y yo creo que era ahí donde el Señor estaba trabajando contigo. Sí, sí. Y créeme que, o sea, yo tenía una pasión por el Señor desde antes, pero habían como áreas donde quizá por cómo crecí, como todo lo que me tocó hacer desde muy temprano, yo tenía como esa autosuficiencia arraigada que no es buena, no es bíblica, no es nada. Y o sea, ahí cuando yo me permito ser vulnerable y honesta y decir, ok, yo soy un ser humano normal, entre paréntesis normal, que falla muchísimo y que yo no tengo este estándar, porque también ahora, perdón Ricky, hay como hay una presión del lado contrario, o sea, como de ser no artista. Claro, De ser por eso dije lo que dije. Claro. Entonces ahora todo, y yo de verdad lo respeto y respeto que hay como un remanente hermoso que el Señor está levantando en adoración a Él, pero también es una presión, porque ahora todo el mundo está en Instagram y es así, todo el tiempo, 24/7, y tú ves tu vida y tú dices, pero yo no vivo la vida así. Claro. Yo vivo como una vida como mucho más cercana con el Señor, más como en intimidad, yo no me imagino como que grabándome haciendo mi devocional, y eso... Y que el concepto de cielo que la gente tiene muchas veces es ese, que nosotros vamos a estar todo el tiempo así. Uh-huh. Y esa no es la realidad de la vida eterna. No. Eso no es bíblico. No. Por favor. Es lindísimo, pero no. O sea, esos momentos sublimes son un motor para nosotros. Pero realmente ese no es el todo de la vida en el Señor. Y mira, Melody, al final, nosotros, o sea, tenemos que entender algo. Y te lo doy simplemente como un aporte. Nosotros tenemos que entender que nuestras motivaciones al Señor le importan. Justamente estoy leyendo un libro sobre eso. O sea, al Señor le interesa lo que tú tienes adentro de tu corazón. El ser humano puede ver lo que sea por fuera, pero Dios sí sabe lo que está en tu corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente hay momentos en la vida donde, como Él sabe lo que tú tienes, y al final del día, ¿para qué hacemos todo esto? Es para que Él se lleve la gloria. Claro. Y si Él sabe que lo que tú tienes en tu corazón no va a servir para glorificarlo a Él, entonces lamentablemente tiene que trabajar contigo primero, para que entonces cuando tú pases por esa montaña y vas subiendo la montaña, no te quedes en el camino. Porque Él quiere que tú llegues a la meta. Él quiere que tú seas perfeccionada, así como todos nosotros. Por lo tanto, todo lo que Dios trabaja en nuestros corazones es conforme a ese propósito. Sí, y eso es lo que mucha gente no tiene claro. De que todo lo que nosotros hacemos, así sea un artista, porque tú eres un artista. Sí, claro. Tú usas tu voz de manera artística, o sea, tú dedicas tu talento al Señor, pero tú eres un artista. Sí. Y eso es un oficio también. Y la gente tiene que hacer esa distinción. Espérate, es que sigue siendo un oficio porque o sea, tú tienes que comer de algo también. Claro. Y cuando tú tienes esa pasión, tú no haces más nada. O sea, en el caso de álbum de Florecer, o sea, yo me imagino, o sea, yo viejo todo, los videos, la foto, la ropa, o sea, todo para mí era como un rompecabezas completo. No era nada más la canción porque
en la vida y en el corazón del artista, muchas veces las cosas vienen así, vienen como con el todo creativo. Pero si yo eso, justamente estoy leyendo un libro que se llama Audience of One, Audiencia de Uno, y él, muy bueno, y en el primer capítulo, el autor habla sobre cómo cuando él era pastor de una iglesia, él en sus metas estaba que la iglesia recibiera un avivamiento. Y uno de los pastores asociados le dice, pero ¿por qué? Entonces él dice, ¿cómo que por qué? Porque un avivamiento, o sea, eso es bueno. Y él, esa pregunta lo hizo al analizarse y darse cuenta que aunque el avivamiento es algo que viene de Dios y es algo que puede ser usado para la gloria de Dios y que últimamente lo que hace es beneficiar a la iglesia, la motivación de él no era solo esa. Era también quedar como entre los pastores top, estar él en otro... O sea, era como una motivación personal. Y ahí él se dio cuenta que, y lo dice el libro, tú puedes hacer algo que sea en pro del reino de Dios y no necesariamente que tu motivación sea el Señor. 100%. Y por eso, justamente antes del concierto, me dediqué como a estudiar ese libro porque para mí es muy importante mantener eso siempre en mi prioridad. O sea, yo prefiero hacerte un blogcito de mi día y que de verdad eso te acerque más al Señor y no necesariamente hacer una cosa, o sea, porque yo me vi tentada incluso después de lanzar el álbum, de que, ay Dios, tengo que hacer como un contenido muy espiritual. Y yo dije, ¿qué te está pasando? O sea, si tú vas a pasar tiempo con el Señor o a estudiar la Biblia, para hacer contenido espiritual, mejor no haga nada, porque así no es. Es como que literalmente yo tenga mi tiempo devocional para yo venir aquí a sentarme a hablar de la Biblia. De tu tiempo devocional. O sea, no, mi hermano, o sea, la motivación es acercarme al Señor. Exacto. No venir aquí a hablar para me enfrentar a un micrófono. O sea, exactamente lo mismo. Melody, mira, yo sé que podemos darle conversación aquí. 7 horas. Pero tenemos que hacer, tú sabes, un funny uno. Yo quisiera que tú, no sé, quizá pudiera cerrar con otra canción. Pero antes quisiera que tú pudieras dejar como un mensaje. El mensaje más importante que tú sacas de esta experiencia y que quizás tú podemos ver como destellos en el álbum, pero que si tú lo pudieras sintetizar, ¿cómo se vería eso? Ay, qué difícil. Siempre me preguntan eso, yo nunca sé qué decir. Pero bueno, yo creo que para mí el mensaje más importante que puedo dejarle a quien sea es que realmente se rinda delante del Señor. Porque no es no es mentira, ni es menos cierto, nunca, ni siquiera un 10% menos cierto, cuando el Señor dice que Él tiene planes para nosotros de bien y no de mal, y que sus planes son mejores que los nuestros. O sea, que cualquier cosa que nosotros tengamos en agenda es menos importante que las cosas que el Señor ha soñado para nosotros, independientemente de cómo se vean. Entonces, si de repente tú estás en una situación, en un momento difícil, aférrate realmente al Señor. Aún eso significa dejar a un lado tu agenda, porque la agenda del Señor es mejor, buena, agradable, perfecta y verdadera y eterna, sobre todo. Recibe, Ricky, recibe. Es difícil. Sí, porque es difícil, señora. Uno tiene su agenda y sus planes, pero... Y más cuando te tiene la vida entera diciéndote que como que tus planes son lo mismo, como que tú hiciste tus planes alrededor de los planes que tenía Dios para ti. Ajá. Eso, tú sabes que complicado. Te voy a invitar para que hablemos de ese tema. Invítame a tu casa. Te voy a invitar, Emma, y te voy a poner, no te voy a decir que voy a cocinar, voy a decirle a mi querida esposa que está por ahí. Yo canté en esa boda, señor, yo tengo acción en ese matrimonio. Ya lo sabe. Ay, no le podía dar duro. No te apures, que le explotaste el oído izquierdo a Puyi. Señores, si usted no sigue a esa mujer, si no la sigue, este es el momento oportuno. Vaya y dele su cariñito. Escuche el álbum completo y después de que usted lo escuche, entonces después te opina. Antes de opinar, escuche. Sí, porque hay gente que tú sabes que coge los pedacitos, coge los cortecitos. No, porque ella dijo tal cosa. No. Vaya a Spotify, a YouTube y vaya a su cuenta de Instagram y dele su cariñito a Melody. Por favor, te recibe con mucho aprecio. Melody, ¿qué tú vas a cantar ahí? Bueno, te voy a cantar la última canción que escribí. Del disco, del CD. Y es una canción que yo escribí ya cuando me hicieron como los últimos estudios, que yo tenía varias cicatrices en el cuerpo y había una en específico que había tardado como más de lo común para sanar y yo había estado quejándome de eso porque me dolía mucho. Luego de que sanó, entonces me empecé a quejar de lo fea que quedó
Y ahí el Señor como que me llevó de la mano en una retrospectiva de todo lo que yo había vivido y lo que eso había producido en mí. Y ahí empecé a escribir esta canción que se llama Cicatrices, que aunque no cierre el álbum, en mi mapa mental Wow. es la última. Óyeme, antes de que tú lo cantes, te voy a conectar con una señora que tiene una fundación que se llama Cicatrices de Oro. Acaba de acordar de eso. Oh. Eso, mira, wow. Y entonces dice: tu amor me intervino cuando no había esperanza, cuando solo quedaba yo. En mi insuficiencia mostraste tu poder, tu gracia me alcanzó. Y en silencio comenzaste a obrar. Y en la quietud tu fuerza manifestar. Benditas cicatrices que me recuerdan tu obra en mí. Benditos días grises que me acercaron más a ti. Bendita sea la prueba que fortaleció mi fe. Bendita sea mi roca firme, el Dios de Israel. En el solo descansa mi alma. En el solo encuentro la calma. En el solo se deleite este humilde corazón. Dice: bendito sea Dios. Ahí está. Qué belleza, qué belleza. Gracias. No, yo estoy sin palabras. Ay, no. Mi Señor lo hace. Vivir por fe. Ah, sí, claro. Y no por ver, señores. Por fe y no por ver. Tú puedes el jingle de Claro, claro. Ey, cuidado si te estás metiendo al medio tú sola. Señores, nos vemos en otro episodio de Vivir Hoy por Fe.